Embajadores. Síguenos en nuestra plataforma de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de Instagram y TikTok y formar parte de nuestro canal en Roku TV. Dale compartir a Embajadores TV en todas tus redes sociales. Gracias y paz abundante para todos ustedes. Bendiciones. Desde los estudios Embajadores TV Internacional, edificando y afirmando al pueblo de Dios en la verdad presente del nuevo pacto, un canal que proclama la reconciliación, la gracia y el reino de Dios en Jesucristo. Bienvenidos a Embajadores TV. Saludos, embajadores. Les saludamos desde la Florida Central para el mundo. En breve estaremos enlazándonos con nuestra sede en Aguada, Puerto Rico, a través de Embajadores TV. A continuación, el programa Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Gracia y paz abundante en Jesucristo. Que acusaba un yugo ancestral, la gracia abundante, don celestial, el pacto en la piedra, su tiempo acabó, nuevo pacto en su sangre que vida nos dio. Adán nos trajo muerte y separación, Cristo el postrer Adán, la resurrección. La carne anhelaba en su debilidad, mas el espíritu vivo en santa libertad. El hombre de antes esclavo al pecado, el nuevo hombre en Cristo en santidad creado. Sacrificios de sangre que no podían limpiar, su ofrenda perfecta nos dio nuevo altar. Santuario en la tierra de manos mortal, el celestial templo, hogar eternal, Jerusalén antigua, su juicio enfrentó, la nueva de lo alto, su gloria mostró. Primer cielo y tierra, su ciclo terminó, nuevo cielo y tierra, su reino afirmó. Contraste divino, plan del Creador, de sombras a gloria, por nuestro Señor. El tipo anunciaba la forma fugaz, el antitipo es Cristo, realidad y paz. En su generación el velo rasgó y la plenitud de los tiempos él mismo nos dio. No más una copia, figura o señal, la sustancia es Cristo, victoria total. La letra que mata su fin encontró, el espíritu vivificante su reino instauró. El ministerio de muerte ya no tiene lugar, el de justicia en Cristo nos vino a salvar. Todo es nuevo en Cristo, la sombra
nos dio. Buenas noches, amada del Señor, iglesia gloriosa del Señor, edificio de Dios, templo del Espíritu Santo, congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, a la familia de Dios. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bienvenidos una vez más a su programa Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Un programa que su objetivo es afirmarnos en Cristo Jesús, a edificar, exhortar y consolar, a levantar y darle toda la preeminencia. ¿A quién? A Cristo. Este es su hermano, su amigo, su colaborador en la fe, el obispo Fran Picón, desde aquí, desde la ciudad de St. Cloud, en el estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos de América. Qué bueno es poder estar con ustedes una vez más en su foro Embajadores TV, Embajadores 91.1 FM, Radio Visual y por Facebook e Instagram. Durante y después de nuestro primer programa recibimos una lluvia de comentarios que en resumen mostraron mucho interés por el tema, nos dieron testimonio de que aprendieron y fueron ministrados y fueron edificados. Vimos que no solo fue aquí en los Estados Unidos y el Caribe, sino que pudimos llegar hasta Centro y Sur América. Gloria sea a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y hoy seguimos la parte 2 de la interesante serie de la sombra a la verdad. Si no vio la primera parte, le animamos a que vaya y la vea. Se encuentra grabado tanto en la página de este canal, Embajadores TV, como también en la página de Facebook nuestra, de Frank Picón, que por cierto le animo a que vaya allá y nos siga. Allí encontrarás un sinnúmero de videos y reflexiones que de seguro sumarán a su crecimiento espiritual. La semana pasada le describía que he visto cómo el evangelio está siendo diluido en muchos contextos eclesiásticos, como muchos se encuentran en un sincretismo o mezcla de pactos, tanto el antiguo como el nuevo, con la verdad presente, como muchos se encuentran mezclando la verdad presente con misticismo, nueva era, filosofías humanas, ideologías políticas. Pareciera ser una iglesia híbrida. Y esto no es lo que Cristo pensó y tampoco lo que Él se hizo fundamento para ella. Y algunas razones por las cuales esto se encuentra sucediendo es por la ignorancia, mayormente de los santos, sobre lo que es la verdad presente, la falta de una sana hermenéutica bíblica, también por falta de un exégesis responsable y por el ego humano, todas a mi entender sumamente peligrosas. Por eso es que se necesita un regénesis, necesitamos volver al diseño original. Existe un eterno propósito de Dios dado para vivirlo. En Cristo vivimos, en Cristo nos movemos y en Cristo somos del Señor. Y eso incluye lo que diseñó el Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Como les mencioné al principio, estaré continuando donde me quedé en la previa intervención, en la demostración de lo que fueron, quiero enfatizar, fueron las sombras del Antiguo Testamento y cuál es la verdad presente en este nuevo pacto. Así que comencemos leyendo el texto principal de toda esta serie en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Tenga la bondad, abra su Biblia, tenga una libreta, su bolígrafo, su marcador. Pero mira estas palabras del apóstol Pablo, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Creo que son importantes porque encierran lo que es la esencia de lo pasado, verdad pasada y verdad presente.
Dice así Pablo, una revelación del Espíritu a través del escrito paulino. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. En otras palabras, no permite que nadie los sentencie por lo que usted está comiendo o bebiendo, o porque no celebren ciertos días santos ni ceremonias de descanso. Está haciendo una referencia a todo aquello que se daba en el antiguo pacto. Y el versículo 17 dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Otras versiones dicen, es la verdad. El mismo Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta enseñanza les hablaré de más ejemplos claros y poderosos de las Escrituras, de lo que fueron sombras en el Antiguo Testamento y que encuentran su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Comienzo con el templo del Antiguo Testamento. A pesar de ser un edificio físico y visible, el templo en Jerusalén fue una sombra de alguien mayor. Repito, fue una sombra de alguien mayor. El templo de Jerusalén fue el centro de la vida espiritual de Israel natural durante siglos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se revela que aquellos templos del Antiguo Testamento eran figuras temporales que apuntaban a algo mayor, apuntaban a Cristo y a la iglesia. Históricamente hubieron solo 2 templos en Jerusalén, aunque el segundo fue ampliado grandemente bajo la invasión y gobierno de Roma, específicamente a través de Herodes. Pero vamos al primero. El primero fue el llamado Templo de Salomón, porque fue edificado por el rey Salomón en el año 966 a.C. Este edificio, este templo, estaba ubicado en el monte Moria, allá en Jerusalén. La referencia bíblica, si estás tomando nota, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 6, al versículo 8, del 6 al 8. Era majestuoso. Si usted lee la descripción, era algo hermoso, lleno de oro, lleno de plata, de piedras preciosas, llena de maderas, como la acacia y otras maderas excelentes y duraderas. Este templo fue la primera casa permanente para el arca del pacto. Anterior a eso tenían un tabernáculo que estaban a través del desierto. Era un tabernáculo móvil. Lo quitaban y lo ponían, lo quitaban y lo ponían. Pero este templo del cual estoy hablando es la primera casa permanente para el arca del pacto y donde periódicamente descendía la presencia de Dios. Y quiero enfatizar, periódicamente. No era todo el tiempo, no era que residía ahí, sino que periódicamente descendía la presencia de Dios, o lo que se conoce allá en el Antiguo Testamento como la Shekinah gloria, la exacta representación de Dios sobre la tierra. Y era considerado santo, Allí se llevaban a cabo sacrificios diariamente. Esto no era una vez al año solamente, era diariamente, y lo administraba el sacerdocio levítico según el orden de Aarón. En el 586 a.C., este templo fue totalmente destruido por el rey babilónico Nabucodonosor II. Jerusalén fue conquistada por los caldeos. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 18 al 19, el autor dice lo siguiente: el rey se llevó a Babilonia todos los objetos, grandes y pequeños, que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey Salomón y de sus funcionarios. El versículo 19 nos trae un poco más de luz, muy interesante. Dice: luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. O sea, no quedó absolutamente nada.
también se llevaron a todos los que quedaban vivos, se los llevaron presos por 70 años. 70 años. El segundo templo en Jerusalén fue construido bajo Zorobabel y por ende llamado el templo de Zorobabel. Este fue terminado de edificar más o menos en el año 516 a.C. Y eso lo pueden encontrar en Esdras, capítulo 6, versículo 15. Se construyó después del exilio en Babilonia, cuando vino el rey Ciro y conquistó a Babilonia, a los caldeos, y liberó a Israel. Y aunque era más sencillo, porque este edificio era mucho más sencillo, pequeño que el de Salomón, se volvió a restaurar el culto hebreo, el culto del Antiguo Testamento, la ley, los sacrificios nuevamente en Jerusalén comenzaron a hacerse y a fluir. Siglos después, muchos siglos después, el templo fue ampliado y fue embellecido enormemente por Herodes el Grande, como les mencioné anteriormente, quien inició la remodelación de este en el año 20 antes de Cristo y la terminó en el 19 antes de Cristo. O sea, esa remodelación duró año y medio aproximadamente. Se convirtió en un complejo monumental e impresionante. Este fue el templo que existía en los tiempos de Jesús según la carne. Si vamos ahora a Mateo 24 del 1 al 2. Interesante, Mateo 24 del 1 al 2, Jesús profetizó su destrucción. Sí, lo profetizó. Nuevamente les recuerdo que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cuando Jesús salía del terreno del templo. Esto es importante entender, porque el templo la gente se cree que era solamente el santuario. No, el templo se componía de los dormitorios de los sacerdotes, o sea, habían unos atrios, habían un lugar de registro demográfico. Entonces, cuando Jesús salió del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, como les dije. Pero él les respondió algo muy interesante. Y escuche bien. Le dijo: ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. Serán demolidos por completo. Entonces, signos de exclamación, que no solo aparecen en nuestra Vulgata española y también en inglés, pero también en los escritos del arameo, que esto está escrito originalmente en el arameo. Dice: no quedará ni una sola piedra sobre otra. Vuelvo y repito, no quedará ni una sola piedra sobre la otra. La profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó a Jerusalén juntamente con sus legiones durante la guerra de los judíos. Era una guerra civil entre judíos y romanos. El templo fue quemado, el templo fue derribado, terminó el sistema sacrificial judío y se cumplió la palabra profética de Jesús ahí en Mateo 24. Desde entonces no ha existido otro templo en Jerusalén. Y escuche bien, no va a existir otro templo. Pregúnteme por qué. Bueno, Juan 2, capítulo 19 al 21, dice lo siguiente. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo van a levantar. ¿Qué dices?, exclamaron aquellos que estaban allí presentes. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Si está ahí con su Biblia, subraye o marque su propio cuerpo. Él no estaba hablando físicamente en esta ocasión. Ahora cambiamos de canal. Está hablando de su cuerpo. El propio texto explica que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. El templo ya no sería un edificio hecho de manos,
Cristo sería el lugar donde Dios habitaría. Lo voy a repetir. O sea, este templo ya no sería uno hecho de piedra, hecho de manos de hombre, ya no habrán piedras preciosas ni nada de eso, sino que Cristo sería el lugar, el templo donde Dios habitaría. Es en Cristo que habita la plenitud de Dios. Repítalo ahí en los comentarios. Es en Cristo que habita la plenitud de Dios. No es en un auditorio. El auditorio es simplemente el que nosotros visitamos cada domingo o una vez en la semana, donde llevamos a cabo nuestras reuniones de transformación, donde allí se reúnen los santos, se reúnen los miembros del cuerpo de Cristo y tienen a Dios, porque somos colectivamente el templo del Espíritu Santo, y cuando entramos allí, viene con nosotros y se va con nosotros la presencia de Dios a donde quiera que nosotros visitemos. El apóstol Pablo explicó la dimensión espiritual del templo preguntando en 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos, me gustó eso, todos, plenitud, ustedes, la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, juntos, por eso que Pablo en otra ocasión decía que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él decía, ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Él se lo preguntaba para crear conciencia. ¿No se dan cuenta? 1 Pedro 2:5 también nos trae o nos arroja luz de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y él dice, y ustedes, hablando del colectivo, hablando de la iglesia, son las piedras vivas. Son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Mira el énfasis, templo espiritual. No, se está apartando. Los apóstoles del primer siglo se apartaron de lo que era físico para acercarnos a través de la revelación y la iluminación a lo que es espiritual. Él dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de ¿quién? De Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Qué hermosa escritura, ¿eh? Eso está en el nuevo pacto. Eso está en el propósito eterno de Dios. Esto está en el diseño original. Por eso es que necesitamos un regénesis. Tenemos que volver ¿a qué? Al diseño original. Efesios capítulo 2, versículos 21 al 22, también nos arroja luz. Ahora nos habla de verdad presente. Mira lo que él dice. Pablo dice, estamos. Eso es un presente. Estamos cuidadosamente como unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Cómo es ese templo? Santo. ¿Para quién? Para el Señor. Por medio de él, ustedes, hablando del colectivo, pero en esta ocasión es inclusivo de los gentiles, porque recuerda, los judíos creían que todo esto era solo para ellos. Y aquí Pablo está enfatizando, está siendo intencional. Dice, por medio de él, de Cristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Hermosa también palabra de Dios. Esto, mis hermanos, revela 3 dimensiones y manifestaciones del templo en el nuevo pacto. Cristo, número 1, Él es el verdadero templo de Dios. 2, el creyente, nosotros los renacidos, los hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y tercero, la iglesia o la familia de Dios espiritual, el colectivo pueblo de Dios. Juntos formamos la casa espiritual de Dios. ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Conclusión entonces con respecto a esta sombra y esta verdad.
los templos de Jerusalén fueron sombras de una realidad mayor. Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas, sino Él habita en Cristo y en su pueblo. Otra sombra, si estás tomando nota, fue el ángel de Jehová o el ángel del pacto. En el Antiguo Testamento aparece repetidamente una figura misteriosa llamada ángel de Jehová. Una figura misteriosa. Aparece a través de todas las escrituras. La palabra ángel en el original hebreo es malak, M-A-L-A-K, malak, y significa mensajero. Y Jehová es Señor. Así que estamos hablando de la sombra del mensajero del Señor. Este personaje no se comporta como un ángel común. Repito, no se comporta como un ángel común. Pues él habla como Dios, él recibe adoración y manifiesta la presencia misma de Dios. Cada vez que él hace su apariencia, esto es algo muy típico de este personaje. Por ejemplo, el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Sin embargo, pocos versículos antes, después del texto, declara que Dios mismo, ¿bien? Dios mismo hablaba desde la zarza. Si usted vaya a Éxodo 3:2, se va a dar cuenta, lo va a leer. Esto revela una realidad profunda. El mensajero es distinguido de Dios, pero al mismo tiempo habla con autoridad divina. Habla con autoridad divina. Otro caso, otra sombra ocurre en Abraham, cuando el ángel de Jehová detuvo el sacrificio de Isaac. ¿Se acuerdan? Allá en Génesis 22, detuvo el sacrificio. El ángel declara: por mí mismo he jurado, dice Jehová, hablando como el mismo Dios del pacto. Más adelante el profeta Malaquías anuncia la venida ¿de quién? Del ángel del pacto, del mensajero del pacto. Malaquías 3:1. Este mensajero del pacto vendría a su templo, fíjate, a su templo, y establecería la verdad del pacto divino con su pueblo. Y lo podemos leer, Malaquías 3:1. Mira cómo comienza este escrito. Miren, con signo de exclamación. Nuevamente, era importante. Miren, yo, hablando de Dios, envío a mi mensajero, y él, Juan el Bautista, preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, o sea, al Mesías, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Abba, Padre. El Nuevo Testamento revela que esta expectativa encuentra su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo se manifiesta plenamente la presencia de Dios entre los hombres. Lo que en el Antiguo Testamento aparecía como visitas momentáneas del ángel de Jehová, en Cristo, escuche bien, amados, y esto es glorioso, en Cristo se convierte en una habitación permanente de Dios en cada uno de los santos. Así que el ángel de Jehová fue una sombra profética, fue una anticipación de la revelación final. La realidad plena de aquella sombra se manifestó cuando el Verbo, ahí mismo diga, el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Entonces la palabra, el Verbo, el Logos, el pensamiento de Dios se hizo hombre y vino a vivir, ¿dónde? Entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria,
la gloria del único Hijo del Padre. Gloria sea el Señor, y su palabra es bendecida. Lo que fue visita en la sombra, en Cristo se volvió presencia permanente en cada uno de los renacidos, en los santos. Otra sombra es la roca en el desierto. Vamos allá. Vamos nuevamente. Usted me conoce, cuando voy al Antiguo Testamento, no me quedo ahí, lo traigo a Cristo. Pero otra sombra es la roca en el desierto. Cuando Israel caminaba por el desierto, el pueblo tuvo sed. ¿Y qué hizo Dios? Dios ordenó que se golpeara una roca. Se golpeara una roca, ¿para qué? Para que saliera agua y el pueblo bebiera. Eso lo pueden ver en Éxodo 17, 6. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea, le dice Dios a Moisés, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, como le indicó Dios, y el agua brotó como a chorros a la vista de los ancianos. Este evento no fue solo un milagro histórico, porque de una roca no sale agua literalmente. Así que fue un milagro de Dios. Se violaron todas las leyes naturales para establecer la ley del Espíritu. Así que este evento no fue solo un milagro histórico, también fue una sombra profética. Pero quien mejor lo explica es el apóstol Pablo, cuando él dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Interesante, que viajaba con ellos. Ve que lo está llevando a otra dimensión del mundo espiritual. No era la roca milagrosa del desierto que estaba ahí estática, sino la que viajaba con ellos de carácter espiritual. Y luego Pablo dice, llega a esa conclusión, lo trae, no solo lo deja en la sombra, sino ahora lo trae a la verdad, y dice, y esa roca, así termina el versículo, es Cristo. Aleluya. La sombra, una roca golpeada, que de ella salía agua y que todo el pueblo bebió y vivió en su caminar por ese cruel desierto. La realidad o la verdad en Cristo es que Cristo fue herido en la cruz del Calvario y de él fluyó vida espiritual y él sacia la sed del alma. Jesús dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La cruz reveló la verdadera roca de donde fluye la vida eterna. Fluye de Cristo. No fluye de nada aquí natural. Fluye de Cristo. Comenzamos esta otra etapa de esta enseñanza con otra sombra. En esta ocasión, en Génesis, donde aparece una figura misteriosa también llamada, pero en este caso, Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, Génesis 14:18 dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Repito, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Aquí hay unas características distintivas aquí en esta palabra. Las características que también son sorprendentes a mi entender de este rey sacerdote fueron que Melquisedec era rey de justicia. Eso es lo que quiere decir. Rey de justicia, rey de paz. Después dice que es sacerdote. Hay algo interesante. Dice que es sin genealogía registrada. No hay
un antecedente ni de nacimiento ni de crianza, sin genealogía registrada. Interesante ese dato. En el Nuevo Testamento se explica que esta figura era una sombra del sacerdote eterno, Cristo. Vamos allá. Hebreos capítulo 7, 2 al 3. Hebreos capítulo 7, 2 al 3. Si usted ve, yo no tengo mis propias opiniones. Yo hablo con hechos. Para mí, la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios contiene los pensamientos, los caminos, sean en forma de códigos o sombras, tipos, figuras. También la revelación del Cristo. Debemos estudiar la palabra diariamente, de la misma forma que en lo natural nosotros comemos. Desayunamos, almorzamos, cenamos. De la misma forma nosotros debemos leer la Biblia diariamente. Y no la leemos cuando vamos a prepararnos para dar una charla, una enseñanza, un discipulado. La leemos diariamente porque en ella se nos alumbra el caminar. Si ya lo tienen, Hebreos 7, del 2 al 3. El autor dice: después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. ¿Quién se la dio? Abraham. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza a quién. Y es que vamos a llevar el autor de la sombra a la realidad. A semejanza del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno. Dice, sigue siendo, hablando de Cristo, sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre. Deja que eso se asiente. La realidad se revela ¿en quién? En Cristo. Como Rey verdadero, como sacerdote eterno, como mediador entre Dios y los hombres. No es el profeta, no es un ministro humano o una virgen, es Cristo. Cristo. La sombra era de un rey sacerdote misterioso. La realidad es de un Cristo que vive en mí y yo vivo en él. Sacerdote eterno. Wow, lindo. Según el orden de Melquisedec. Otra sombra es el arca de Noé. El arca de Noé. Dios ordenó a Noé construir un arca para salvar a su familia del juicio del diluvio. Y esto lo vemos en los capítulos 6 y 7 de Génesis. Capítulos 6 y 7 de Génesis. El arca tenía unas características claves. Un solo refugio, protección del juicio y entrada por una sola puerta. Vuelvo y lo repito. Un solo refugio, protección del juicio y entrada por una sola puerta. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esta sombra representaba ya pasado la salvación. Y Primera de Pedro 3, capítulo 20 versículo 20 al 21. Dice, y esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. Y me tengo aquí para hacer un paréntesis. Los números son importantes en la palabra de Dios. El 3, en 3 días iba a resucitar Cristo. 3, estamos hablando del Padre, del Verbo, del Espíritu Santo. El 7 es el número de reposo, el cumplimiento de la semana.
de plenitud. Pero el 8, recuerda, él dice, solo 8 personas se salvaron. Esto es importante porque el 8 significa a través de todas las escrituras nuevo comienzo. Repito, nuevo comienzo. Seguimos leyendo en el versículo 21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden, sigue diciendo el autor y Pedro el apóstol, porque responden a Dios con una sola conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. La sombra fue el arca que salvó a una familia del diluvio, una familia de 8. La realidad es que Cristo, quien salva, es quien salva del juicio del pecado. Un nuevo comienzo. 8, un nuevo comienzo de la semana de Dios. Así como solo los que entraron al arca se salvaron, solo los que entran por Cristo reciben salvación y vida eterna. Hoy en la realidad Cristo es aquella única puerta del pacto, de aquel arca. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El mismo Jesús se revela como aquella puerta. Los que entren a través de mí serán, ¿qué? Salvos, rescatados del juicio. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Otra sombra fue José. ¿Se acuerdan? José allá en Egipto, rechazado por sus hermanos. De la misma forma, Cristo fue rechazado por los suyos. ¿Por quiénes? Por los judíos. Lo dice el mismo texto. Los suyos lo rechazaron. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las tipologías más claras de Cristo. Hay unos paralelos sorprendentes entre José y Cristo. José fue vendido por plata, Cristo fue vendido por monedas de plata. José sufrió injustamente, Cristo sufrió sin culpa. José fue exaltado y gobernó al pueblo. Cristo luego fue glorificado y gobierna hoy, presente, ¿verdad? Presente continuo y gobierna eternamente y para siempre. José fue exaltado y gobernó al pueblo. Pero Cristo nos gobierna a nosotros. La sombra fue un hermano rechazado que salva, que rescata a otros. En aquel caso, de una hambruna. La realidad es que Cristo fue rechazado, pero es el Salvador del mundo. El que hemos sido, en quien hemos sido aceptos en el amado. Otra sombra es Isaac cargando la leña. Si se acuerdan, allá en Génesis 22, Dios pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio. Un detalle impactante lo encontramos en ese mismo capítulo 22, versículo 6. Cuando Isaac cargó la leña del sacrificio, esto anticipó a Cristo cargando la cruz. Míralo. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Juan 19:17, la realidad, la verdad, él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo, Gólgota. Los paralelos entre Isaac y Jesús son 3. Isaac fue el hijo amado, Cristo también fue el hijo amado de Dios. Isaac cargó la leña para su sacrificio, Cristo llevó el madero para su sacrificio. Isaac fue ofrecido por su padre Abraham, el Dios Padre en amor ofreció a su hijo Jesucristo para un sacrificio de muerte. Finalmente, los 3 días de Jonás en el pez como sombra. El profeta Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. En Jonás 1:17 leemos, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. La sombra. Mateo 12:40. Vamos a la verdad. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. La historia era una sombra profética, mis amados.
La sombra fue Jonás en el pez. La verdad en Cristo estuvo en la tumba y en su resurrección. Estas historias muestran un patrón claro. Estas sombras muestran un patrón claro. En el Antiguo Testamento no solo se narra historia, sino que es un anuncio profético de Cristo. La próxima vez que usted estudie en el Antiguo Testamento, mírelo a través de esa óptica divina, de un anuncio profético a Cristo. Desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis, Cristo es el centro de todo. Cristo se lleva toda la preeminencia. Y cierro con este versículo en Lucas 24, 27. Dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Qué privilegio de esos discípulos. Allí frente a frente, allá el Cristo resucitado, donde ya no era un código, ya está claro, ya está revelado el misterio. Como han podido ver a claridad de las escrituras, la sombra no puede seguir, mis amados, escúchenme bien, no puede seguir siendo venerada ni practicada, porque Cristo es su cumplimiento profético. Despojaos de la vieja naturaleza, despojaos de todo eso. Ya todo está hecho nuevo. Tenemos la verdad presente en Cristo Jesús. Ya el misterio revelado reside en nosotros. No siga viviendo, no siga moviéndose, no siga diciendo que va a ser cuando nos encontramos viviendo plenitud de vida. No atrasemos nuestro crecimiento espiritual quedándonos atrás en la sombra. No, crezcamos en Cristo Jesús. Esas piedras vivas, una sobre la otra, pero todas sobre el fundamento que es Jesucristo, obedeciendo la cabeza como miembros del cuerpo y entendiendo que ya todo está resuelto en Él. Todo fue consumado en la cruz del Calvario. Usted está pleno. No diga que usted no es perfecto. Sí, en Cristo estás perfecto. Sigue renovando tu entendimiento para minimizar aquellos, no son fracasos, aquellos elementos que nos enseñan, son como escuelitas que nos enseñan que Cristo nos está formando. Pero entiéndase claramente que ya usted está pleno en Cristo Jesús. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro respirar, dice un cántico hermoso. Es nuestra paz. Somos parte integral de Él. Y si lo tenemos a Él, mis amados hermanos, y Él a nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Cristo es el todo y en todos los renacidos. Embajadores de Cristo, este mensaje es para ti. Pero es un mensaje que debe ser comunicado porque no puede quedarse solamente en ti. Qué hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así comencé yo esta enseñanza. Embajadores de Cristo, este mensaje tiene que ser comunicado a aquellos que aún no conocen esta verdad presente. Y esta vida que nos posee, en la cual nosotros vivimos, tiene que ser manifestada al mundo. Seamos ese contraste a este mundo que nos rodea. La tierra sigue anhelando. ¿Qué sigue haciendo la tierra? Anhelando la manifestación de los hijos maduros. Anhelando los reyes y señores de la tierra maduros. Dejen ya la sombra y manifiéstense en la verdad presente. En la próxima intervención estaré hablándote de la verdadera Pascua. Yo sé que toqué esto un poco en la primera parte de esta serie, pero en esta otra pretendo solo tocar la Pascua, pero hay muchas cosas, muchos elementos ahí, muchos detalles, y será una enseñanza donde veremos cómo muchos han torcido las escrituras para hacerlas decir algo que no dice. Y lo que dice, muchas veces lo han maltratado,
mal interpretado, creando una filosofía religiosa ausente de la vida de Cristo y por ende no transforma, sino que deforma. Permítame orar antes de cerrar esta transmisión. Padre, gracias te damos una vez más por un tiempo donde podemos comunicar como los dones ministeriales, la perfección, el diseño tuyo, Señor, para que ellos puedan ser perfeccionados para la obra, para el trabajo del ministerio, del servicio. Padre, permite que esta palabra siga formándose en ellos. Siga, Padre, despojándose cada hermano de esos rudimentos y esas malas interpretaciones y filosofías y sincretismo y misticismo, y que podamos abrazar todos esta verdad presente que nos liberta. Conoceremos la verdad, dijiste tú, mi Jesús, y seremos libres. Esto pido para mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por la gente que hoy estuvo dispuestos y disponibles a escuchar esta palabra, que hayan sido edificados, que hayan sido exhortados y hayan sido consolados. Esta es mi oración en la autoridad de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, mi gente, se acabó la intervención de Proyecto Regénesis en esta hora, pero no su visión, no su visión ni visión. Síganos a través de todas las redes todos los días. Lo puede hacer en Facebook, en mi página de Frank Picón, o también lo pueden hacer en Instagram, en mi página de Reinando en Vida. Y por supuesto, todos los martes aquí a través de su canal a las 7 p.m. de Embajadores TV. También me pueden escribir en los comentarios o por correo electrónico a mi apellido Picón, P-I-C-O-N, J-R, @gmail.com. F-P-I-C-O-N, J-R, @gmail.com. También me puede llamar. Yo soy accesible, estoy accesible. Si no le contesto rápidamente, lo llamo de regreso. Y si es internacional, añádele siempre el +1. Pero si es aquí local, en el Caribe y en los Estados Unidos, es 407-461-2286. Estará también ahí en los comentarios. 407-461-2286. Y si es internacional, vuelvo y le digo, nuestro código de nuestra nación es +1. Solo le ponen eso al frente y ya. Me pueden llamar a través de WhatsApp. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea con usted, con su matrimonio, con su familia, con su círculo de influencia y la iglesia donde Dios los sembró. Son todos bendecidos.